Saludos cordiales. Sean bienvenidos a esta pequeña introducción a las metodologías ágiles. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la metodología Scrum. Para esto tenemos que tener una idea de qué significa ágil. Y creo que a medida que lo vayamos avanzando en esta presentación, vamos a ir conociendo a qué se refiere ágil. Algo importante dentro de estas metodologías es que todo está basado en hechos. Y cuando nos referimos en hechos es que la historia nos ha enseñado a cómo hacer las cosas. En el mundo de la informática, las metodologías se crean con la finalidad de mejorar los procesos. Los procesos son prácticamente cómo se hacen las cosas. Y esto puede variar dependiendo de cómo nosotros estemos acostumbrados a realizar ciertas actividades. Y estas, a medida que van avanzando, pueden ser que vayan cambiando y generándonos nuevas experiencias. Scrum prácticamente es una metodología que nos permite desarrollar proyectos, en la cual nosotros vamos a considerarlo como una metodología ágil que permite realizar un conjunto de prácticas que han sido construidas basadas en experiencias sobre los procesos que se generan en las empresas. En este sentido, hay dos personas que se les reconoce o se les atribuye a esta metodología, y en este caso logramos apreciar que es Hirotaka Takeuchi e Kujiho Nonaka. Esto prácticamente a mediados de los años 80. Cuando se desarrolló esta metodología, se pensó prácticamente en los procesos y cómo mejorarlos, ya que de una manera tradicional siempre se ha asignado a una persona ciertas formas o ciertas actividades para realizarlas. Como lo estaba manifestando, cada persona tiene una tarea específica. Pero, ¿qué pasaría si en la empresa, para poder optimizar los procesos y lograr resultados inmediatos y de calidad, se tomaron en cuenta algunos elementos? Y en este sentido, ¿qué es lo que sucedió para la creación de esta metodología? Bueno, se enfocó precisamente en un tipo de juego que prácticamente tiene que ver por medio de relevos. Y esto, si lo vemos en este sentido, podemos producir más si contamos con un equipo comprometido y que permita prácticamente el desarrollo de los procesos con tiempo y con calidad. No significa que se pierda el objetivo principal, sino que las cosas se hacen diferentes. Entonces, Hirotaka Takeuchi y Kojiro Nonaka lo que desarrollaron prácticamente es una metodología en la cual el enfoque es un poco más diverso y es como que estuviéramos viendo los equipos de jugadores, en este caso el de rugby, en donde se intenta avanzar, pero haciéndolo de una manera tal que la principal, llamémosle así, actividad, que en este caso es mover la pelota, no sea centralizada en una persona, sino que sea trasladada a otra y con sus propias habilidades y características pueda adelantar, de tal manera lograr el gane que se espera. Entonces, si nosotros lo proyectamos de esta manera, los autores lo que preveyeron prácticamente es, ¿por qué no hacer que todos participen en este tipo de trabajo? La metodología prácticamente se enfoca en ello. Y si ustedes observan, aunque aquí parece un juego un poco, llamémosle así, un poco muy duro, muy rudo, pero lo que se pretende es evitar que el equipo contrario pase. Si en este caso lo queremos ver de una manera empresarial o de sistemas, podemos pensar que tenemos una serie de problemas que resolver y nosotros como equipo tenemos que confrontar esos problemas. Entonces tenemos que evitar de que esa bola o ese balón sea, como dicen, trasladado hacia nuestra portería. Entonces nuestra idea es avanzar y tratar de hacerlo de una manera tal
que el equipo esté comprometido. Entonces, todos contribuimos en el desarrollo de los procesos o de las actividades que conllevan esto y al final tenemos como resultado un producto, que en este caso sería el GANE. Para nosotros sería la transformación de un proceso, un producto, la creación de un software, la implementación de una serie de procesos que tenemos dentro de la empresa. Los orígenes, como ya lo mencioné, pues se destaca precisamente entre dos personas. Pero sin embargo, fue allá por 1993 que empieza una empresa llamada Easer Corp, que está liderada por Gerd Schusterla. Prácticamente él vio la necesidad de mejorar los procesos de esta empresa y de esta manera trató de hacer de que las personas intentaran aplicar el modelo de Scrum. Posteriormente, Ken Schwaber, también de otra empresa, trató de estandarizar esta metodología. Por supuesto, cada uno aplicándole sus particularidades. De ahí, Mike Beasley utilizó los patrones en Pattern Language and Program Design 4, que en este caso es una plataforma de desarrollo, y también nuevamente Ken Schwaber y Mike Cohn fundaron lo que sería la alianza de Scrum en 2002. Y esto pues dentro de lo que se conoce como la alianza ágil o Agile Alliance. En este sentido, todo esto han sido unos procesos, llamémosle así, que han venido evolucionando y han tratado de mejorar de tal manera que el trabajo sea más eficiente. Scrum prácticamente permite centrarnos en ofrecer un valor de negocio en menor tiempo. Cuando lo hacemos en equipo, pues todo resulta un poco más fácil. También permite de una manera rápida e iterativa lo que sería inspeccionar un software. En este caso, si lo estuviéramos trabajando en el mundo del desarrollo del software. Puede ser que cada 2 semanas o 3 semanas estemos repitiendo prácticamente una serie de actividades. El negocio fija las prioridades. El negocio en sí son como las empresas o las actividades que debe desarrollar el software y que nosotros tenemos que definir qué es lo más importante y así reorganizar a nuestro equipo de trabajo de tal manera que podemos determinar cuál podría ser las mejores funcionalidades para que sean prácticamente evaluadas por los que van a consumir el producto. Y entonces cada 2 semanas o un mes aproximadamente, cualquier persona que esté dentro del equipo de Scrum puede ver el software y en un tiempo real, de tal manera que puede decidir liberarlo y seguir mejorándolo, por supuesto, en otro sprint, es decir, en otra línea de tiempo o en otra tarea, tratando de mejorar y sacando versiones más actualizadas y convenientes a la empresa. Scrum pues ha sido utilizado por muchas empresas. Aquí en la lista ustedes podrán observar precisamente qué empresas utilizaron Scrum para mejorar sus procesos. Y estos procesos, aunque pueden ser procesos industriales, comerciales, también lo podemos ver dentro del mundo del desarrollo de los sistemas de información. Por supuesto que para poder comprender más esto, es necesario tener una panorámica cómo se desarrollan los sistemas de información. Veamos algunas características que Scrum nos ofrece. Primero, pues trabajar en equipos autoorganizados. Aquí es donde todo el personal puede tomar decisiones, proponer mejoras y hacer los ajustes necesarios de tal manera que todo se lleve de una manera automática y fácil. También el producto avanza. Esto a través de los sprints, que en este caso se realizan cada 2 semanas a un mes, dependiendo de la duración del proyecto. Los requisitos capturados, los elementos que vamos a necesitar, los podemos obtener a través de un Product Backlog, que en este caso es un tablero donde nosotros podemos ir definiendo todas aquellas actividades o aquellos elementos necesarios en los productos o en los procesos. No hay prácticas de ingenierías prescritas. Prácticamente no hay un lineamiento fijo, que eso lo que provoca es que también la persona que esté dentro del proyecto Scrum sea creativa
y eso le permita también tener cierto nivel de liderazgo, o sea, no un liderazgo total, sino cierto nivel de liderazgo al momento de aplicar una creatividad en los procesos o en la construcción de un sistema. Utiliza normas generativas para crear entornos ágiles. Bueno, ya están plasmados algunos de acuerdo a la Alianza Ágil. Y bueno, es uno de los procesos que están conformados dentro de la familia de los ágiles o de las metodologías ágiles. Existe un manifiesto ágil para las metodologías ágiles. Prácticamente es una declaración de valores. En marzo de 2001, 17 expertos o 17 críticos o gurús de los modelos de mejora de desarrollo de software basados en procesos, por supuesto, fueron convocados por Ken Beck. Estos se reunieron en Salt Lake City para tratar sobre las técnicas y algunos procesos que están relacionados con el desarrollo del software. Esta reunión acuñó, o digámoslo así, acogió el término de métodos ágiles. La idea es definir prácticamente algunas alternativas metodológicas más formales para el desarrollo de sistemas de información, es decir, que sean más formales, pesadas y rígidas, con un carácter más normativo y más dependiente de las planificaciones al momento de desarrollar los sistemas de información basados en procesos. El manifiesto ágil, la declaración de variables o de valores, tiene las siguientes características. En su momento, los individuos y las interacciones son, digamos, como más importantes o tienen cierto nivel de importancia sobre los procesos y sobre las herramientas, al igual que el software que funciona sobre la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos y responder ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. Ahora, estos manifiestos lo que tratan de proyectar prácticamente es tener resultados más inmediatos, ya que si lo vemos desde un punto de vista tradicional, tal como lo manifiesta en la columna marcada de verde, estamos observando procesos o actividades que prácticamente nos llevan un lineamiento, pero ese lineamiento lleva un tiempo y a veces ciertas herramientas tecnológicas son necesarias para tenerlas lo más pronto posible, pero no se puede contar con ello debido a que no se sigue prácticamente un modelo o una metodología que nos permita contemplar iteraciones o ese tipo de colaboración en equipo. Como lo decía en un principio, prácticamente todo lo que se trata de hacer es basándose en lo que ya existe, en lo que tenemos y cada quien tiene su rol asignado. En las metodologías ágiles es un poco más diferente porque permite que un usuario o un elemento de esta metodología sea partícipe en varias actividades y esto le permite tener un mejor control o una mejor diversidad al momento de construir el prototipo, que en este caso sería como el producto o el previo que se espera del producto final. Entonces, veamos cómo hace esto ruido. Si lo vemos en esta gráfica, tenemos que fuera del acuerdo, o sea, lejos del acuerdo en el eje de la Y cerca del acuerdo, que es en el eje de las X, al igual que lejos de la certeza, vamos a considerar dos elementos. Primero, en el eje Y vamos a manejar los requisitos y en el eje de las X las tecnologías. A medida que más nos alejamos del punto cero, es decir, desde el origen, si lo vemos esto como un plano cartesiano, vamos a tener tanto el acuerdo como la certeza muy lejos. Y esto es lo que puede provocar la complejidad y en cierto momento un tipo de anarquía. Esto en términos de que cada vez que nos alejemos de la certeza y de los acuerdos, estamos provocando que nuestros proyectos sean más tardíos en entregarse, provocando que se pueda llegar a un malentendido. Ahora, si lo vemos más cercano
al acuerdo y a la certeza, podemos considerarlo como es un elemento simple y puede ser hasta en cierta medida complicado. Pero esto puede hacer de que nuestros proyectos puedan ser eficaces y dependiendo qué es lo que nosotros queremos que sea. Si queremos seguir en la forma tradicional de trabajo, es probable que tengamos una complejidad. O si estamos usando muy bien las metodologías, es probable que pueda ser complicado o pueda ser que sea simple. Por lo general, siempre hay un elemento complicado y un elemento prácticamente complejo. Si lo vemos en este sentido, pues Scrum es un método adaptativo. Es decir, no es un método que esté regido de una manera impuesta, sino que permite que dentro del mundo del desarrollo de los sistemas de información y que esto conlleva a una gestión propiamente de los proyectos, sea adaptativo. Y esto es porque se basa en los principios de las metodologías ágiles. Aparte de Scrum, hay más metodologías ágiles, pero dentro del mundo del desarrollo de los sistemas de información, este es el que más se puede acoplar. Prácticamente aquí, uno de los principios es que la colaboración estrecha con el cliente. Antes era muy difícil tener este tipo de relación y por lo cual, si bien es cierto, los software sí funcionaron en su momento, pero siempre habían elementos que cambiar de momento. La predisposición y respuesta al cambio. Bueno, eso también es importante porque antes no existía eso. El software estaba hecho, estaba ya diseñado, entonces tenían que regir la empresa al software y no el software adaptarlo a la empresa. Prefiere el conocimiento táctico de las personas al explícito de los procesos. A veces la mejor fórmula para construir un módulo de un sistema de información no radica quizás en el encargado, sino que tal vez en el operativo de esa área, ya que ellos son los que tienen más interacción con los sistemas. Desarrollo incremental con entregas funcionales frecuentes. Esto no es normal porque prácticamente en los desarrollos de sistemas de información tradicionales lo que más predomina es que el producto se espera hasta el final del contrato, es decir, hasta el final del año. Posiblemente hay un prototipo de por medio, pero no es algo que pueda garantizar que se esté probando y viendo si cumple las expectativas del cliente. En este sentido, Scrum pues cambia el paradigma, ya que el desarrollo es incremental, significa que hay un crecimiento, pero estas entregas frecuentes que se hacen son debido a ciertas iteraciones que se dan en las actividades. La comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto. Si bien es cierto, es necesario la documentación, pero a veces el interactuar en reuniones puede provocar un pool de elementos más eficientes que nos puedan dar el resultado que espera la organización en cuanto al desarrollo del sistema de información. Motivación y responsabilidad de los equipos por la autogestión, autoorganización y compromiso. Un equipo Scrum pues tiene su libertad y eso puede provocar en cierta medida mejores resultados en lo que se espera hacer. A diferencia del tradicional que cada quien tiene su rol asignado, no hay una motivación, sino que hay una carga, hay un trabajo que desarrollar y hay que hacerlo. Mientras que si aplicamos la motivación y la responsabilidad, podemos tener como característica de que los equipos, las personas que lo integren y que se sientan comprometidas, también pueden dar sus aportes. Y eso puede ser un plus más porque hay características que puede ser que no estén contempladas, pero nosotros podemos proponer y eso pues es muy beneficioso y positivo para las organizaciones. También tenemos como principio final la simplicidad mediante la supresión de artefactos innecesarios en la gestión de proyectos. Hay ciertas características que sí pueden hacer que el proyecto se alargue. Entonces, ¿por qué no hacerlo más simple, más sencillo? Es posible que con características o materiales o documentos o como ustedes lo quieran ver, pueda hacer que sea más simple que tener reuniones gerenciales, tener reuniones con personal estratégico, que al final ellos nada más lideran o están en jefaturas, que es otra palabra que voy a decir, porque jefe y líder son términos tal vez similares, pero sí son totalmente diferentes porque uno solo manda y
manda a ejecutar, mientras que el líder pues manda, pero también él se involucra en el proceso. Entonces, estas características también hacen que la metodología Scrum sea simple. Entonces, si lo vemos en términos muy sencillos, Scrum es un concepto global y es una forma de trabajo y está específicamente ligado con lo que es el Project Manager, y es decir, con un administrador de proyectos, por lo cual podemos deducir también que es un framework, un marco de trabajo, una estructura para poder desarrollar y gestionar proyectos de cualquier naturaleza. Y es tan simple como decir 4 tipos de reuniones, 3 tipos de roles, 2 artefactos generales y un artefacto medidor de progreso. Si lo queremos tomar como una fórmula mágica, podemos decir que Scrum es 4, 3, 2, 1 y lo simplificamos tal como lo acabamos de mencionar. Los tipos de reuniones, los roles, los artefactos generales y el artefacto medidor de progreso. Y esto es lo que va a provocar que nuestros productos o nuestros procesos sean iterativos y que se les vaya aplicando una mejora continua y al final el producto sale de calidad. Entonces, al hablar de Scrum también, en esencia es iniciar iteraciones, es decir, repeticiones. El equipo prácticamente de trabajo en Scrum o bajo la metodología Scrum revisa de una manera iterativa y está más pendiente de los proyectos. Selecciona prácticamente la parte en que terminará o cómo se incrementarán las funcionalidades incorporándose al software en proceso de desarrollo. Al final de cada iteración, el equipo presenta ese incremento y lo presenta como un tipo de prototipo, es decir, una versión del software, el cual es entregable para que se le realicen las pruebas. Por supuesto, habrá muchas características pendientes, pero al entregar por versiones va a provocar que prácticamente cada entregable sea una experiencia para el usuario. La esencia de Scrum prácticamente es mantener al equipo en una constante revisión de los requisitos, también considerando la tecnología y evaluar los conocimientos. Y esto lo hace de una manera colectiva. Determina también cómo se implementará y funcionará la futura solución. El framework de Scrum o el marco de trabajo prácticamente tiene 3 elementos. Ya hablamos del 4, 3, 2, 1. Entonces veamos el 3. El 3 precisamente tiene que ver con los roles. Primeramente tenemos Product Owner, el Scrum Master y el Team. En las reuniones podemos hablar del Sprint Planning, Sprint Preview, Sprint Retrospective y Daily Scrum Meeting. Y en artefactos podemos hablar del Product Backlog, Sprint Backlog y de Burn Chart. Todos estos elementos los vamos a ir abordando a medida que vayamos abundando en el tema. En los roles, 1. Propietario del producto, que en este caso es el Product Owner. Gestor de Scrum o el Scrum Master y el equipo considerado como Team. El Product Owner prácticamente es el que define las funcionalidades, o es decir, los requisitos que va a tener el futuro producto. También decide sobre las fechas y los contenidos de los releases, es decir, de los entregables. Es el responsable por la rentabilidad del producto. También prioriza algunas funcionalidades de acuerdo al valor que se obtenga a través del negocio. Y ajusta funcionalidades y también las prioridades de cada iteración si fuese necesario. El Scrum Master representa la gestión del proyecto. Vamos a decir que es el responsable de promover los valores y las prácticas de Scrum dentro del equipo de trabajo. Remueve impedimentos y también se asegura del equipo que esté completamente funcional y productivo, es decir, que exista el compromiso. Permita la estrecha cooperación en todos los roles y funciones que existan dentro del Scrum. Y es el escudo del equipo de interferencias externas.
Es decir, con él se encargan prácticamente de establecer las comunicaciones más generales, funcionalidades o elementos u observaciones que consideran que deben de mejorarse. Entonces es el que va como a tratar de diluir todas esas posibles iteraciones o interferencias externas. El team, que típicamente pueden ser de 5 a 9 personas, dependiendo del tamaño del sistema que se va a desarrollar, y es multifuncional. Podemos tener programadores, podemos tener tester, podemos tener diseñadores de interfaces o arquitectos de software, analistas, etcétera. Prácticamente los integrantes de este equipo deben de estar a full time y pueden haber ciertas excepciones, posiblemente por la infraestructura disponible, por el sistema de comunicación que se tenga en ese momento o posiblemente la empresa pues tiene un su periodo de trabajo. Los equipos son autoorganizativos. Bueno, eso es lo que debería ser el ideal. No existen títulos, pero a veces se pueden utilizar de acuerdo a la organización. Es decir, no mencionaremos que él es el programador o que él es el diseñador de experiencias, porque es posible que esta misma persona tenga muchas funciones o tenga las mismas habilidades en todos esos roles o esas actividades. Y solo puede haber cambio de miembros entre los sprints. Es decir, entre cada tarea pues puede variar y eso va a depender de la complejidad misma del proyecto. Entonces, volviendo a los roles, ya vimos que es el Product Owner, que es el Scrum Master y el Team. Ahora pues vamos a avanzar. Veamos por el lado del Sprint Planning, o sea, las reuniones. En este caso se tiene que definir como qué es lo que se desea hacer, es decir, cuál es la prioridad. Evalúa lo que nos ha dado el Product Backlog, selecciona el objetivo del sprint. Si lo vemos de esta forma, en este cuadro que se presenta como mapa, primero el Sprint Planning Meeting es la capacidad del equipo. También el Product Backlog, todos los elementos que hemos recabado en nuestro Product Owner, también las condiciones del negocio, el producto que se tiene actualmente, puede ser que sea ya mecanizado, informatizado o puede ser que sea manual, y la tecnología disponible. Entonces, cuando hablamos de la priorización, estamos hablando del objetivo de los sprints, de las tareas que vamos a desarrollar, mientras que la planificación será nuestro sprint backlog. En este caso, es el que va a decidir cómo se alcanzarán esos objetivos para cumplir los sprints, crea los sprint backlogs, o sea, las tareas en base a los temas que nos ha propuesto nuestro product backlog. En este caso pueden ser a través de los features o de los user stories, que ya lo vamos a destacar, y también estimar el sprint backlog en horas. Cuando hablamos de la planificación del sprint, prácticamente el equipo elige cuáles son aquellas tareas que a partir del product backlog se pueden comprometer a completar. Y eso es una característica que difiere de las metodologías tradicionales, ya que por el título académico o la habilidad que se tenga, se le asigna un rol. Pero en este en particular puede haber un cierto nivel de negociación en qué es lo que se desea hacer. Se crea un sprint backlog, se identifican tareas y cada una es estimada entre 1 a 16 horas, dependiendo de la complejidad que pueda tener. Y también se va realizando de manera colaborativa. Es decir, que no solo por el Scrum Master, es posible que entre el mismo equipo puedan haber soluciones o alternativas un poquito más viables y productivas para poder cumplir el objetivo. Entonces, el diseño de alto nivel también es considerado. Pensámoslo de esta manera. Como planificador de vacaciones, yo quiero ver la foto de los hoteles. Y esto es lo que podemos considerar como las historias de los usuarios. Entonces, podemos tener ahí a qué acuerdo llegaremos. Bueno, a codificar la capa intermedia en 8 horas, codificar la interfaz de usuario en 4 horas, escribir los test features en 4 horas y codificar la clase full en 6 semanas o 6 horas, perdón, o actualizar los test de performance en 4 horas. Estas serían como las tareas o actividades a desarrollarse basándose en las historias de usuario, pero esto por supuesto está dentro de la planificación del sprint. El Daily Scrum.
Bueno, en este caso, el Daily Scrum mantiene un juego de parámetros. Y esto por lo general es diaria. Y puede durar 15 minutos, no necesariamente en una mesa, en una silla. Como la metodología es ágil, puede prestarse para la disposición que sea disponible. En este caso, en la imagen, logramos apreciar un equipo de Scrum que no están regidos a estar de pie o sentados, sino más bien están regidos a ser participativos y poder aportar ideas o soluciones al proyecto. Ahora, para la solución de problemas, todo el mundo está invitado, como ya lo mencioné, y solo los miembros del equipo, el Scrum Master y el Product Owner, pueden hablar. Si bien es cierto, esto es un trabajo colaborativo, no es un trabajo independiente como lo hacen las metodologías tradicionales. Y esto ayuda a evitar que existan otras reuniones innecesarias. Es decir, que si en esos 15 minutos logramos completar todo el escenario que tenemos que hacer ese día, entonces ya no habrán necesidades de reuniones llamadas minutas que se pueden dar en el mismo día, 2, 3, 4 o 5. Con una o dos serán suficientes. Todos responden 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hay obstáculos en tus caminos? Esto no es dar un reporte o un informe de unas 5 o 20 páginas al Scrum Master, sino que lo que se trata es de comprometerse y ver cómo vamos con el desarrollo del sistema de información. Como ya lo manifesté, las iteraciones son cortas y lo que se pretende prácticamente es alinear el proyecto con el equipo y no atascarlo. En este caso, con estas preguntas, lo que estamos provocando es que cada quien se haga responsable de lo que él o ella haya acordado hacer dentro del team, el equipo de Scrum. El Scrum Review prácticamente representa lo realizado. Es decir, que durante un sprint nosotros podemos tener el desarrollo de esta actividad o de estas tareas, pero es probable que a medida que vayamos avanzando podemos encontrar algunas situaciones que sean necesarias volver a revisar. Normalmente puede adoptarse la forma de una demostración o un demo, como le llamamos, con las nuevas características. Es decir, proponemos pantallas, proponemos un programa, una pantalla de cómo se va a visualizar el futuro sistema. Es informal, sí, porque la regla es de prepararlas en 2 horas, no es de preparar un manual exhaustivo que puede llevar un par de horas o días o más, pero lo que se trata de hacer es proyectar directamente cómo la herramienta está evolucionando, aunque esto es un prototipo o una demo. Y no es de usar diapositivas porque la idea es que las reuniones sean cortas. Todo el equipo participa, o sea, no hay alguien que se queda fuera de estas reuniones y es decir que se invita a todo el mundo, es decir, a todos los involucrados en el desarrollo del sistema de información. El Sprint Retrospective es prácticamente el que periódicamente verifica lo que funciona y lo que no. Normalmente entre unos 15 o 30 minutos se está verificando y una vez que haga esa revisión, que puede ser por cada sprint, todo el equipo participa. En este caso, el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de trabajo. Y probablemente el cliente y otros que estén directamente ligados al futuro sistema de información. Solo aclaro que los sistemas de información pueden clasificarse los que ya están instalados o implementados en la empresa, que puede ser un software ya obsoleto, pero que tenga necesidad de más características, o puede ser algo que esté hecho o construido en base a Excel, o todavía se puede estar llevando los controles a través de libros o libretas. Entonces la idea es que participe todos con la finalidad de que podamos tener como muy claro lo que estamos haciendo. Entonces el sistema de información que se pretende desarrollar es uno nuevo con la finalidad de
cubrir todas las necesidades que tienen o tenían los anteriores. El Start continuo. Bueno, todo el equipo se reúne, por supuesto, y discute qué le gustaría. Comenzar a hacer, dejar de hacer o continuar haciendo. Esto también puede ayudarnos a mapear, porque eso lo podemos hacer en un Excel, en un Word, y hay herramientas en línea que permiten hacer también este tipo de controles, qué es lo que nos gustaría empezar a trabajar, y eso, por supuesto, de acuerdo a las prioridades que tenemos encima. Entonces, esto también es una metodología, como ya lo dije, adaptativa. Cada quien se adapta y cada quien toma sus retos para poder construirlos. Bueno, ya vimos los roles, ya vimos las reuniones en las cuales tenemos el Sprint Planning, el Sprint Review, el Sprint Retrospective y también el Daily Scrum Meeting. En este caso, pues ya tenemos como el conjunto máximo de lo que hace el Scrum Framework o la metodología como tal. Ahora, es probable que también haya necesidad de estudiar un poco los artefactos. El Product Backlog, en este caso, requiere de las necesidades del usuario, es decir, los requisitos. Es una lista de todos los elementos deseados en el proyecto. Es lo que idealmente requiere la empresa y ese es el valor para los usuarios o para nuestro cliente. Esto lo prioriza, o es priorizada por el Product Owner. Y esto es el comienzo de cada sprint. Recordemos que los sprints son ciertas tareas que se desarrollan, pero en cierto momento pueden convertirse en iterativos dependiendo si encontramos ciertas fallas, ciertos errores y empezamos a corregirlos. Un ejemplo de backlog. Tenemos una lista, una tabla en la cual definimos una columna para el backlog item y la estimación. Y tenemos primero lo que necesitamos. Permitir que un invitado a hacer una reserva. Esto si estamos pensando en un sistema de reserva de vuelos o de viajes o algo por el estilo. Estimación 3. Pueden ser minutos, horas, días, etc. Como invitado quiero cancelar una reserva. Bueno, una estimación de 5. Como invitado quiero cambiar las fechas. Como empleado del hotel puedo ejecutar informes de ingresos por habitaciones y ahí tenemos prácticamente la estimación de cada uno de ellos. Si nosotros hacemos una pequeña sumatoria, pues ahí vamos a tener los números. Es posible que en el resto de los items que se definan o de los ítems vamos a encontrar con más estimaciones. Eso va a variar. Por supuesto, los tiempos nos ayudan mucho para poder organizarnos. Entonces, el objetivo del sprint es tener una pequeña declaración en la cual será como el foco de atención de trabajo y se va a desarrollar durante ese sprint. Puede ser, por ejemplo, aplicación con base de datos, hacer que la aplicación se ejecute en SQL Server o además de Oracle. Si lo vemos desde la orientación de ciencias biológicas, funciones de apoyo técnico, como estudios de genética, poblaciones, servicios financieros, por ejemplo, soportar más indicadores técnicos que la empresa ABC en tiempo real y streaming de datos. Esto si queremos verlos como sprints, ¿verdad? Aquí nosotros ponemos la temática, pero también definimos qué es lo que queremos hacer con cada uno de esos sprints. Ahora, para gestionar el Sprint Backlog, cada miembro o integrante del equipo o del team elige esa tarea. El trabajo nunca va a ser asignado. Eso es una de las características que ya mencioné, que Scrum no obliga, sino que lo compromete a usted a hacerlo. Por supuesto, llegará un punto que los temas se podrán terminar y queda el último. En ese caso, pues la responsabilidad es retomarlo. La estimación de trabajo restante es actualizada diariamente. Puede ser que tenga un valor inicial, pero es probable que vaya cambiando, pero eso a medida que vayamos avanzando en el Sprint Backlog. Cualquier miembro del equipo puede añadir, borrar o cambiar el Sprint Backlog. Aquí no tenemos ningún problema.
El trabajo pues puede ser que sea emergente, o sea, no es que tenemos un tiempo y lo tenemos que cumplir y ya terminamos. Y eso consiste en la iteración de los sprints, porque eso lo que puede provocar es el surgimiento de nuevas revisiones. Y eso es lo que se refiere a la parte de la emergente. Si el trabajo no está claro, definir un tema del sprint backlog con mayor cantidad de tiempo y subdividirla luego. Eso también es válido. Es probable que dentro de los temas o de los ítems tengamos algunos elementos que sean necesarios como aclararlos. No están definidos o son muy complejos. Entonces ahí lo que conlleva es dividirlos en subactividades o en sub-sprints, si lo queremos ver así, para poder definir un tiempo y de esa manera también pues programarlo en el sprint backlog y actualizar el trabajo restante a medida que más se vaya avanzando y se conozca de cómo este avance vaya resultando productos claros. Un ejemplo del Sprint Backlog, si lo vemos ya en función de tareas y lo tenemos programado de lunes a viernes, tenemos que codificar la interfaz de usuario y tenemos 3 días para hacerlo y están definidas horas. También podemos definir la codificación del negocio. Si estamos utilizando un lenguaje de programación como tecnología.net, prácticamente pues podemos definir aquí cuántas horas. Ahora, por supuesto, como no hay un tiempo de salida, pues es probable que tengamos que hacer trabajo extra. O probablemente puede ser que lleve una segunda, una tercera o cuarta semana, dependiendo de la complejidad. Y aquí es donde pueda surgir la necesidad de dividir esta tarea en subtareas. También testear el negocio, o sea, es decir, hay que ir probando el resultado de cada codificación que se vaya haciendo. Si bien es cierto, hay expertos que son considerados testers, que son los probadores de software, pues lo más conveniente es tenerlos a la mano, que hagan las pruebas y hagan las observaciones, para que así sigamos con la codificación del negocio y tengamos un código puro, limpio y listo solo para aplicar la codificación de la interfaz de usuario. Y luego, escribir ayuda online. Esto es parte de la documentación. Por supuesto, esto lleva tiempo, pero a medida que vayamos avanzando, los releases, las demos o los prototipos, que yo le llamo de esa manera, podemos tener como más información. Y vamos alimentando esa información y de esa manera tenemos al final de todo este proceso lo que sería un manual de usuario fiel. Escribir la clase foo, esto puede llevar más tiempo y agregar errores de login, ¿verdad? Esto puede ser que se programe el fin de semana, se programe en las semanas medias o en las últimas semanas del proyecto. Ahora, si ya lo pensamos en un Sprint Backlog Chart, prácticamente estaríamos viendo cómo estamos progresando en nuestras tareas. Supongamos que estamos programando las tareas y tenemos ahí como el puntaje o tenemos la cantidad de horas definidas. Es probable que ciertas actividades que están programadas en X días hayan tenido un pico muy alto, significando que ha habido más dedicación y que ahí hay que apostarle a próximos proyectos, tratar de que no se vaya muy elevado. Por supuesto, mientras más horas, pues podría ser que sea menos productivo o menos tiempo puede ser que sea productivo. Eso dependerá de la óptica del equipo, como lo vaya visualizando. Ahora, si lo vemos en función del ejemplo anterior, tenemos la lista de tareas. En este caso, las tenemos programadas de lunes a viernes y aquí tenemos las 4. Por ejemplo, aquí tenemos las horas definidas y tenemos por aquí los días que tenemos también definidos. Solo el día lunes vamos a tener un pico más o menos de unos 40 a 50 horas de trabajo. Y esto se debe a que vamos a tener, por ejemplo, sumando acá tenemos 20, 36 más 8 como 44 horas. Esto solo el día lunes. Es decir, que entre las 4 actividades, que puede ser que tenga una duración de 4 meses, 3 meses o 2 meses, dependiendo de la complejidad del sistema de información, puede ser que requiera para el día lunes 44 horas. Para el martes vamos a considerar que tenemos 32 horas
posiblemente estamos casi cubriendo el 30. Y el miércoles estaríamos, vamos a ver, 26, 34 aproximadamente, estaríamos hablando un poco más arriba. Y si ustedes lo van sumando, van a ir viendo cómo el tiempo se va distribuyendo y cómo este puede ir alcanzando picos más altos. Ahora, las gráficas, por lo general, le sirven a un cierto nivel de usuario. Y este tipo de usuario o del participante en los proyectos Scrum puede darnos una orientación más acertada. Pero eso dependerá del punto de vista. Bueno, normalmente los equipos pueden ser entre 7 más 2 o menos 2 personas. Esto proviene de equipos. Es decir, tenemos equipos y es probablemente que necesitemos más. Ahora, factores que debemos de considerar al momento de escalar. El tipo de aplicación, por ejemplo. No todas las aplicaciones son del mismo tamaño. Algunos requieren de más elementos. El tamaño del equipo también es importante porque también de esto va a depender si el proyecto se termina lo más pronto posible, la dispersión del equipo y la duración del proyecto. Todos estos factores son elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajarlo. Esto ya sea que lo trabajemos con metodologías tradicionales o con Scrum. Por supuesto, con Scrum podemos hacer más dinámico las cosas y podemos hacer que varios elementos del equipo asuman también varias actividades. El Scrum se ha utilizado en múltiples proyectos y eso históricamente pues, nos ha dado la experiencia y eso con más de 500 personas. Se puede trabajar sin ningún problema con esa cantidad, pero eso depende de la complejidad del proyecto. Ahora, la expansión de Scrums. Es decir, puede ser que tenga yo un Teams, ¿sí? Un Teams con, qué sé yo, un diseñador de usuario, de interfaz de usuario, de la lógica de negocio, y también puedo tener el tester, puedo tener programadores, etc. Pero es probable que cada uno de ellos, esas tareas sean muy amplias, y es probable que cada uno de ellos requiera del apoyo de otro equipo. Es posible que haya un equipo específico solo para la parte o el diseño de la interfaz de usuario y haya otro equipo que esté solamente dedicado a la programación. Esto no significa que cuando tenemos equipos y son pocos, no significa que ellos hacen todo el trabajo. Es probable que sí, pero dependiendo de la complejidad del proyecto, es probable que requeramos de más personal. Entonces hay que separar, en este caso, los equipos en equipos. Por eso se habla de Scrum, de Scrums. Y así podemos seguir hablando de Scrum, de Scrums, de Scrum. Es decir, a su vez, en la parte de la lógica de negocio podemos necesitar a los que diseñen nuestros modelos, los que diseñan también nuestros controladores y, por qué no decirlo, nuestros helpers y todo lo que involucra el desarrollo de un sistema de información. Para el diseñador de interfaz de gráficas o de usuarios, es probable que necesite definir como las características principales. El mockup, por ejemplo, si lo estamos haciendo con tecnología web, preparar los elementos gráficos como por ejemplo temas, elementos como Bootstrap, Materialize o otros similares, o PhoneAsm, por ejemplo. Es necesario pues tener una idea, tener las pruebas necesarias y tenerlo listo solo para implementar. Eso es probable que requiera de más tiempo. Ahora, si a todo esto ya nos llega el momento de saber qué es lo que está sucediendo, entonces tenemos que ir pensando de una manera tal qué es lo que se hace y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está terminado. Para eso, nosotros tenemos ya definidos el Product Backlog, que en este caso es una lista de tareas, pero estas tareas se pueden ir trasladando de un lado a otro. De una manera así un poco tradicional, ya no usamos esos elementos, pero anteriormente podríamos haber utilizado una pizarra acrílica, una pizarra donde nosotros depositamos una serie de post-it, donde tenemos seleccionados los temas y cada usuario, o en este caso cada integrante o miembro del Scrum, podría elegir el tema. Entonces, ponerlo como en el área de tareas por hacer.
Entonces, cuando él ya define esas áreas, entonces podría existir otras que ya están en progreso, ¿sí? Es decir, a esta altura puede ser que ya estén algunas actividades que ya están definidas. Es posible que algunos post-its se removieron porque entraron a la fase de lo que está por hacerse, otros se removieron de esta área para pasarse para los que están en progreso y otros se pasaron en el área de los que ya están completados. Y esa es una buena forma de controlar nuestras tareas. Esto pues se hacía en esos tiempos. Sin embargo, en la actualidad ya hay herramientas digitales que nos permiten hacerlo y manejarlo de la misma manera. Algunos de estos ya los hemos estudiado. Aquí podríamos tener el ejemplo de lo que estamos pretendiendo desarrollar. Ya tenemos la interfaz de usuario. Está bastante elegante, está bastante interesante. Sin embargo, todavía falta lo que está atrás de ello. Es decir, nos falta el backend. Esto es simplemente el front-end, es decir, la parte visual de nuestra aplicación. Ahora, puede ser que en todo esto estemos pensando en colocar anuncios, comunicados, fotografía, actividades. Eso también es parte esencial y eso es tomado dentro de la parte del desarrollo de las interfaces de usuario. Y también lo podemos hacer siempre a través de las reuniones de 15 minutos. Aunque en este escenario que ustedes están viendo se está logrando ver que hay una cantidad de post-it, pero esa es la manera que Scrum nos permite tener un mejor control de nuestra actividad. Por supuesto, no significa que hay que conseguir una pizarra muy ancha, sino que solo significa que tenemos que ir pensando cómo dividir, por ejemplo, ciertas áreas, ya sea de nuestro espacio de trabajo en Excel o en aplicaciones digitales en la nube como Draw.io o como Miro, que en el cual nosotros podemos colocar y definir cuáles son las actividades que están por hacerse, cuáles están en progreso y cuáles están finalizadas. Y de esa manera, pues hacer los sprints necesarios o las retroalimentaciones de lo que hemos hecho. Bueno, como primera entregable o primera parte, creo que se deja clara la intencionalidad de este video. Espero verlos en la próxima sesión, que hablaremos un poco más sobre los roles y sobre cómo se diseña un proyecto Scrum.